Hola, bienvenidos a El Rollo Criminal. Para la historia de crimen real de esta semana, investigaremos los crímenes de Vaughn Greenwood, quien también fue llamado el destripador de Skid Row. Vaughn Orrin Greenwood nació en 1944 en Pensilvania. Se sabe poco sobre su infancia y crianza, aparte de que estuvo entrando y saliendo de hogares de acogida durante sus años más jóvenes. A la edad de 13 años, mientras aún estaba en séptimo grado en la escuela, que es el equivalente al año 8 en el Reino Unido, se escapó de su hogar de acogida en Pensilvania y viajó haciendo autostop por todo el país hasta California. Pasó los siguientes años deambulando entre Chicago y la costa oeste, viajando en trenes por todo el país en este recorrido de 3.200 kilómetros. Se ganaba la vida haciendo trabajos ocasionales, sin quedarse mucho tiempo en un solo lugar. En 1964, a la edad de 20 años, Vaughan Greenwood cometió su primer asesinato conocido. Un hombre sin hogar de 64 años llamado David Russell fue encontrado en las escaleras de la Biblioteca Pública de Los Ángeles. Le habían cortado la garganta y tenía numerosas heridas de arma blanca en todo el cuerpo. Menos de 24 horas después, el cuerpo de Benjamin Hornberg, de 67 años, fue encontrado en el baño del segundo piso de un hotel de mala muerte donde vivía. Nuevamente, a la víctima le habían cortado la garganta de oreja a oreja y tenía numerosas heridas de arma blanca en la parte superior del cuerpo y en la cabeza. La policía de inmediato notó similitudes entre los dos asesinatos y creyeron que tenían a un asesino serial en sus calles. Sin embargo, los asesinatos se detuvieron tan abruptamente como comenzaron, y la investigación sobre las muertes de David y Benjamin pronto se enfrió. Vaughan Greenwood había regresado a Chicago y, sin que lo supiera el Departamento de Policía de Los Ángeles y sin conexión con los asesinatos de Los Ángeles, había sido arrestado y encarcelado por un ataque con cuchillo en mayo de 1966. Greenwood le había exigido dinero en efectivo a un hombre, Mance Porter, después de un encuentro sexual en un hotel. Cuando Mance, de 70 años, se negó, Greenwood le cortó la garganta y lo apuñaló repetidamente. Cuando Mance gritó pidiendo ayuda, el gerente del hotel, William Pump, corrió a la habitación donde también fue atacado y apuñalado por Greenwood. Ambas víctimas sobrevivieron para testificar en el juicio. Vaughan fue declarado culpable de 2 cargos de agresión agravada y sentenciado a penas de prisión de 8 a 10 años y de 4 a 5 años, las cuales se ordenó que se cumplieran de manera concurrente. Cumplió solo 5 años y medio de su condena en las instalaciones correccionales de Joliet y Menard, en el norte de Illinois. Entiendo que la prisión de Joliet cerró en 2002 y su reemplazo ahora se llama Prisión de Statesville, ubicada en la ciudad vecina de Crest Hill, Illinois, que está aproximadamente a 40 millas al norte de Chicago. Greenwood fue liberado el 3 de enero de 1973, momento en el cual decidió nuevamente viajar a la costa oeste de Estados Unidos. Después de esto, no hubo crímenes que pudieran atribuirse a Greenwood hasta diciembre de 1974. Sin embargo, en realidad, muchos otros creen que pudo haber habido muchas más víctimas durante este periodo. El 1 de diciembre de 1974, Greenwood regresó a la zona de Skid Row en Los Ángeles, donde asesinó a Charles Jackson, de 46 años. Charles era alcohólico y vagabundo, y fue asesinado en el mismo lugar donde David Russell había sido encontrado 10 años antes. Solo una semana después, el 8 de diciembre, Greenwood asesinó a Moses Jackanack, de 47 años. Moses fue apuñalado hasta la muerte en un callejón de Skid Row. El Departamento de Policía de Los Ángeles vinculó estos asesinatos con los de 10 años antes y descubrió que había un asesino serial en la ciudad. Solo 3 días después del asesinato de Moses se encontró otro cuerpo. La víctima era Arthur Dahlstedt, de 54 años, quien fue hallado afuera de un edificio abandonado, nuevamente en la misma zona, con la garganta cortada y múltiples heridas de arma blanca. Los asesinatos continuaron y, el 22 de diciembre de 1974, David Pérez, de 42 años,
fue encontrado entre unos arbustos muy cerca de la Biblioteca Pública de Los Ángeles, donde tanto David Russell como Charles Jackson habían sido encontrados anteriormente. Después de 18 días sin otro cuerpo, los investigadores de la policía empezaron a preguntarse si el asesino había desaparecido de nuevo. Pero luego, el 9 de enero de 1975, se produjo el hallazgo de otra víctima. Casimir Stravinsky fue hallado asesinado en su habitación del Pickwick Apartment Hotel en South Grand Avenue, un sitio frecuentado por personas transitorias. Tenía 58 años. 8 días después, el 17 de enero, el cuerpo de Robert Shanahan, de 46 años, fue descubierto por una empleada del hotel en su habitación en el McDonald Apartment Hotel en South Valencia Street, con una bayoneta sobresaliendo de su pecho. La última víctima en el área de Skid Row fue Samuel Suárez, de 49 años, quien fue encontrado en la habitación 528 del Hotel Barclay con la garganta cortada y numerosas heridas de arma blanca. En este punto, Greenwood cambió su zona de caza, mudándose de Skid Row en Los Ángeles a Hollywood. El 29 de enero de 1975, apuñaló a George Frias hasta matarlo en su departamento. George era distinto a todas las demás víctimas de Greenwood. No era un vagabundo y trabajaba como secretario en el Hotel Hilton de Los Ángeles. Vivía en un edificio moderno con alberca en una mejor zona de la ciudad. Vaughan Greenwood se había mudado de Skid Row y ahora parecía que nadie estaba a salvo. El Departamento de Policía de Los Ángeles prometió su mayor esfuerzo desde los asesinatos de Manson. Luego, solo 2 días después, mató a Clyde Hayes en su propio departamento a una cuadra al norte de Sunset Boulevard. Todas las víctimas del destripador tenían la garganta cortada y varias heridas de puñaladas. Había pruebas de que Greenwood bebía sangre de sus víctimas. Todas fueron colocadas en posiciones rituales y él dejó copas de sangre y círculos de sal alrededor de sus cuerpos. Greenwood les quitó los zapatos a sus víctimas y los puso apuntando a sus cuerpos. Estos rituales, que se realizaban con frecuencia, han llevado a algunas personas a cuestionar si estos asesinatos estaban de alguna manera vinculados al satanismo. La policía de Los Ángeles ya había formado un perfil de su sospechoso. Lo describieron como un hombre blanco de finales de sus 20s o principios de sus 30s, de 1,83 m de altura y aproximadamente 86 kilos. Al final, este perfil policial no ayudó en el caso, ya que Vaughan Greenwood era un hombre negro de 32 años. También fue descrito como un cobarde sexualmente impotente que desahogaba sus propios sentimientos de inutilidad en vagabundos y marginados, ya que se identifica fuertemente con las personas que mata y está tratando de resolver sus conflictos internos al volcar su ira y odio hacia afuera. Supusieron correctamente que era un solitario con poca educación. El cambio en el método de su crimen finalmente llevaría a la caída de Greenwood. El 2 de febrero de 1975 invadió la casa en Hollywood de William Graham. Agredió a William con un hacha. William tenía un invitado en casa, Kenneth Richard, quien corrió a ayudarlo sin que Greenwood lo supiera. En la confusión que siguió, Kenneth y Greenwood cayeron por una ventana de vidrio, lo que permitió que Greenwood escapara. Más tarde esa misma noche, Greenwood intentó entrar a la casa del actor de Hollywood Burt Reynolds. Durante este allanamiento, increíblemente, Greenwood dejó caer una carta que estaba dirigida a él mismo en la entrada de la casa. Esto le dio al Departamento de Policía de Los Ángeles la oportunidad que estaban buscando. La policía arrestó a Greenwood y lo acusó de intento de robo y asalto. Luego registraron su casa y encontraron un par de gemelos que habían sido robados a su 10ª víctima, Jorge Frias. El 1 de enero de 1976, Vaughan Greenwood fue acusado formalmente de 11 cargos de asesinato. Mientras esperaba el juicio por estos 11 asesinatos, Greenwood fue declarado culpable de agredir a Guillermo Graham y Kenneth Richard, por lo que fue sentenciado a 32 años de prisión. Luego fue juzgado por el asesinato de los 11 hombres. El fiscal vinculó a Greenwood con los diversos crímenes mediante huellas que estaban cubiertas de sangre en la escena y los gemelos que pertenecían a Jorge Frias. La evidencia más contundente fue una huella de zapato cubierta de sangre encontrada en el hotel de apartamentos McDonald,
donde Roberto Shanahan fue asesinado. Un perito de la policía testificó que la huella fue hecha por un zapato que pertenecía a Vaughan Greenwood. El jurado, compuesto por 7 hombres y 5 mujeres, comenzó sus deliberaciones el 20 de diciembre. Tras una pausa de 3 días por Navidad, regresaron con su decisión el 30 de diciembre. Declararon a Greenwood culpable de 9 cargos de asesinato. Los miembros del jurado no lograron llegar a una decisión sobre si era culpable del asesinato de David Russell en 1964 y del primero de los asesinatos con cuchillo de 1974, ese asesinato siendo el de Charles Jackson. Se declaró un juicio nulo en estos 2 cargos. Vaughan Greenwood fue sentenciado a 9 cadenas perpetuas el 19 de enero de 1977. El juez declaró que su presencia en cualquier comunidad constituiría una amenaza y además recomendó que nunca sea liberado. Hasta enero de 2025, ahora tiene 76 años y sigue encarcelado en la California Men's Colony hasta el día de hoy. Gracias por ver el caso de hoy. Por si estás pensando en otro asesino serial que ha sido relacionado con el título de Skid Row. Han sido 3. Vaughan Greenwood, de quien ya hablamos, operó entre 1964 y 1975, y el Skid Row Stabber mató a 11 personas entre 1978 y 1979. Un hombre fue condenado en 1979 por este crimen, pero finalmente fue exonerado en 2017. El caso del Skid Row Stabber sigue siendo un crimen sin resolver. El tercer caso es el Skid Row Slayer, que mató a 10 personas en 1986. La policía de Los Ángeles informó que Miguel Player fue responsable de los asesinatos. La pistola era el arma favorita de Player. Miguel Player murió de esa manera en un hotel, y la información balística recolectada en la escena confirmó que él era el asesino de Skid Row. Además, algunos de ustedes, oyentes más observadores, pueden sentir que ya han escuchado este caso contado por mí antes. Y sí, hablé de esto hace casi 5 años y medio. La grabación era terrible y parece como si estuviera gritando desde una bañera. Increíblemente, 496 personas se suscribieron a ese video mal grabado. Aquí tienes unos segundos de esa grabación. Hola y bienvenidos nuevamente a La Cinta Criminal. Para la historia de crimen real de esta semana, investigaremos los crímenes de Vaughan Greenwood, quien también fue llamado el destripador de Skid Row. Y después de escuchar eso, he decidido que reemplazaré aún más algunos de mis videos anteriores. Bien, ahora es momento para crímenes menores. Una oyente de mucho tiempo llamada Dee ha enviado a su gata Sakura. Ambas viven en Londres y Sakura incluso escucha mis videos mientras Dee está tejiendo y haciendo crochet. Los crímenes de Sakura incluyen ser una ladrona de queso, saber cuándo Dee se va a levantar y, antes de eso, saltar a su regazo. Impedir que su mamá teja o haga crochet y ser realmente encantadora y adorable con todos los humanos, pero una completa terrorista con otros gatos. Gracias, Dee, por dejarnos ver a Sakura. Y como me he perdido un par de semanas de crímenes menores, aquí tienes un criminal menor extra para ti, Jared, quien, si es quien creo, es un gran comentarista. Jared ha enviado a su gata Bree. Sus crímenes incluyen robarle los lentes, comer demasiados premios, ser muy linda, o sea, vamos, eso es un crimen, y atacar a Jared a las 4 de la mañana. Esta última foto es de Bree haciendo yoga gatuno en el patio de la prisión. Muchas gracias por escuchar The Crime Reel. Cuídense. Adiós. Psst. Hubo al menos 2 referencias a películas en la historia de esta semana. ¿Puedes nombrarlas en la sección de comentarios abajo? Adiós.